de nuevo. Vamos a dar inicio a esta interesante discusión sobre la revolución salvadoreña. Mi nombre es Fabricio Varela de Honduras y el compañero Juan de la Cruz del Bloque Popular Juvenil será quien nos hablará sobre esta eventualidad que tiene mucha importancia para nosotros los marxistas y para nosotros los revolucionarios. Decirles a los nuevos que estas discusiones son una iniciativa del Bloque Popular Juvenil y de la izquierda marxista aquí en Honduras y de la CMI en Guatemala. Las tres organizaciones somos parte de la corriente marxista internacional y estamos impulsando una lucha por el socialismo en todo el mundo. Somos organizaciones militantes y de entrada les digo que están todos invitados a militar en nuestras organizaciones para poder combatir efectivamente al capitalismo. Antes de darle la palabra al compañero, también me gustaría invitarlos a la siguiente y última discusión que vamos a tener el viernes y será sobre la Revolución Mundial. Entonces, me gustaría invitarlos para que puedan participar. También decirles que vamos a tener una escuela online se va a llevar a cabo el 25 de julio, va a durar 4 días, va a finalizar el 28 y van a ser 4 días de formación marxista. Esta escuela es una escuela mundial que organizó la CMI y la inscripción es gratis. Ya hasta el momento ya tenemos a más de 3,000 compañeros inscritos y nos gustaría que ustedes pudieran también asistir a esta escuela online. Dicho esto, compañeros, el compañero, el compañero Juan de la Cruz va a tener 40 minutos para desarrollar el tema y luego vamos a tener un espacio para preguntas y para respuestas. Así que te queda la palabra, compañero Juan. Bueno, gracias por la palabra. Bueno, yo creo que el proceso de la revolución salvadoreña está muy vinculado a todo el proceso, a los procesos que hemos estado viendo, de Guatemala sobre todo, también Nicaragua. Aunque no hemos discutido un apartado especial acerca de la situación revolucionaria de los años 40, 70 en Honduras, pero también claro que está vinculado. De hecho, no se puede tener un análisis o no se puede desarrollar un análisis acerca de estos procesos de cada uno de los países sin tocar algunas cuestiones principales de los demás países de la región centroamericana, ¿no? Ya sea Honduras, Guatemala, Nicaragua e incluso Panamá, ¿no? Y a veces también Costa Rica. Aunque en Costa Rica, pues un poco menos pronunciado los procesos de la lucha de clases, ¿no? Y bueno, el proceso que vamos a analizar ahora, más o menos, está constituido desde el año de 1979 hasta el año de 1989. Son prácticamente 10 años de lucha encarnizada, de lucha de clases, ¿no? Donde hubo una serie de situaciones complicadas para la clase trabajadora y donde se demostraron una serie de métodos para llevar a cabo la lucha revolucionaria, ¿no? Bueno, hay que decir que El Salvador pues tiene una serie de, digamos, una tradición muy grande revolucionaria y que al igual que todos los países centroamericanos y latinoamericanos, han atravesado este proceso de la, digamos, de la instauración del capitalismo de una forma particular y no como los procesos que se desarrollaron en los demás países que ahora son capitalistas desarrollados, ¿no? ¿De qué estamos hablando en esta cuestión, ¿no? De que, por ejemplo, en estos países desarrollados, ¿no? Como los conocemos, Estados Unidos, Francia, las burguesías de cada uno de ellos, pues se pusieron al frente de la lucha. Precisamente hoy se están cumpliendo un par de años de la Revolución Francesa, ¿no? No tengo ahorita el número exacto, pero bueno, es el aniversario de la Revolución Francesa. Y en estos países lo que pasó fue que estas burguesías nacionales, o sea, los capitalistas o los empresarios, los banqueros, los comerciantes se pusieron al frente de sus revoluciones, ¿no? Acabando con todo el viejo modo de producción, con todo el sistema anterior que estaba representado por los reyes, ¿no?
y de esa manera instauraron el capitalismo, lo que significó en su momento un avance progresista tremendo para la sociedad, ¿no? El desarrollo de la industria permitió el desarrollo también del proletariado y permitió tener mejores condiciones de vida, ¿no? Que eran muy diferentes a las que se tenían bajo el dominio de los reyes, ¿no? O sea, se acabó con todas las limitaciones que tenían, bueno, no casi todas, ¿no? Las limitaciones que tenían los trabajadores en este sistema, ¿no? Y bueno, todo el periodo de desarrollo de las fuerzas productivas, pues es una cuestión progresista que reconocemos. Sin embargo, dentro de los países latinoamericanos estos procesos no se pudieron desarrollar y lo que vimos aquí fue el desarrollo desigual y combinado del capitalismo. ¿Qué significa esta situación? Pues que aquí la situación del desarrollo industrial, digamos de la acumulación de capital, no se dio por iniciativa de la burguesía y de los terratenientes, de los criollos, ¿no? O de los diferentes países, más bien se vio por la introducción de capital financiero internacional, ¿no? Así, por ejemplo, en Guatemala se introduce lo que fue la cuestión del ferrocarril, el desarrollo de esta situación de la bananera, ¿no? En El Salvador también se introduce alrededor de 1900 el ferrocarril y se introduce también el café como un monocultivo que pondría a la región en un proceso de producción diferente al que había en el pasado, ¿no? Entonces, todas estas medidas que se desarrollaron, pues en sí representaron algún nivel de desarrollo para el país, pero a grandes costos para las clases dominadas, ¿no? Así, en 1890, alrededor de finales de los años de 1800, pues en El Salvador se da la expropiación de las tierras ejidales y comunales, lo que significó una alta concentración de las tierras por parte de la clase dominante y un despojo de la clase trabajadora, ¿no? De los campesinos como tal. Todo esto va generando una serie de contradicciones que se va a expresar principalmente en 1921, que se tiene una de las principales expresiones de lucha de la clase trabajadora. Luego también en 1932, que se da la insurrección, en donde el hartazgo, digamos, de alguna forma se expresó a través de esta situación en contra del régimen. Y luego pues se vendría un aplastamiento brutal, ¿no? Donde murieron más de 30.000 campesinos e indígenas en esta batalla que se desarrolló en 1932. Y luego la imposición de una dictadura que duró alrededor de 14 años, ¿no? Bajo el Maximiliano Hernández Martínez, pero luego la clase trabajadora pues se recupera y nuevamente da una expresión de lucha concreta en contra del régimen y de las injusticias y deponen al dictador en 1944. En todo este periodo, pues, que pasó después del 44, hubo una cuestión donde se desarrolló una acumulación, digamos, de descontento al haber depuesto, digamos, al dictador y al no haber cumplido las tareas de la revolución que se tenían que hacer, ¿no? Las tareas eran, pues, principalmente, digamos, la distribución de la tierra, dar todas las reformas necesarias a la clase trabajadora, implementar todas estas reformas y luego también pasar a un proceso de la revolución socialista, ¿no? Todo esto no se pudo dar, ¿no? En ausencia de un partido revolucionario y socialista que se pusiera al frente de esta lucha. Bueno, se viene un periodo, digamos, donde la clase trabajadora tuvo que soportar la explotación, tuvo que soportar una serie de procesos electorales viciados, donde las clases dominantes ponían a los diferentes presidentes. Hubieron una serie también de ataques a la clase trabajadora, estudiantes asesinados, desaparecidos, masacres incluso, ¿no? Antes de 1979, pues ocurrió este fraude electoral en 1977, donde se dio una masacre de más de 80 obreros, ¿no? Que fue significativo y que generó una serie de acumulación de descontento por parte de la clase trabajadora, la juventud en contra de la clase dominante, ¿no? En este periodo, pues había unas condiciones bastante precarias de la clase trabajadora salvadoreña, que bueno, van a ser el detonante también de la lucha guerrillera que vamos a tener y la lucha de masas que se va a desarrollar en el periodo de 1979. Para mencionar algunas cuestiones principales de las condiciones en las que estaba la clase obrera en El Salvador, por ejemplo, se dice que la esperanza de vida
era de 56 años apenas, ¿no? El analfabetismo era del 70%, el acceso a la educación era del 42%, y la mortalidad infantil era de 100 sobre cada 1000 niños nacidos, ¿no? O sea, realmente era una mortalidad bastante alta, ¿no? Y la malnutrición en niños era del 70%. El 10% de la población ostentaba el 90% de la riqueza del país y el 2% tenía el 60% de la tierra, o sea que la cuestión de la riqueza era una monopolización bastante aguda, quizás comparada un poco no, más, menos aguda de lo que es ahora, ¿no? Y bueno, la situación de la concentración de la tierra también tenía digamos, un alto porcentaje concentrado en pocas manos, que fue el fruto también de toda la concentración que se hizo previamente, el despojo a las clases oprimidas como tal, ¿no? También había un 50% de desempleo y el 60% de la población ganaba menos de $100 al año, ¿no? O sea que habían unas condiciones de precariedad, de pobreza, combinado con una cuestión de represión, de falta de espacios democráticos para la clase trabajadora, de militarismo, porque todo este lapso, ¿no? Es del 44 que se derroca al tirano, pero luego vienen otra serie de gobiernos militares, ¿no? Que eran principalmente, digamos, de alguna forma, utilizaban las elecciones, pero no era de una forma democrática. Al final eran los militares los que llegaban a los centros de votación y cambiaban las papeletas que la gente daba, digamos, a los candidatos opositores, y al final terminaban poniendo a los candidatos a favor de la burguesía. Se dice que durante todo este tiempo, ¿no? Y hasta la actualidad, se podría hablar todavía de este dominio de las 14 familias que concentraban toda la riqueza en El Salvador. Y bueno, a todas estas 14 familias se le denominó la oligarquía, que giraba en el torno de la situación de la producción, en un primer momento de la producción de café, y luego también pasaron a un proceso de industrialización acá por los años de 1950 a 1960. Se dice que El Salvador en ese entonces también jugaba un papel importante dentro de la producción industrial. Era uno de los países más industrializados de Centroamérica comparado con los demás países como tal. Y bueno, en su conjunto, Centroamérica tenía una gran importancia para los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, se dice que Honduras, Guatemala y El Salvador tenían como el tercer puesto en la producción de carne, ¿no? Y el primer puesto en la producción de banana o de plátano, que jugaron un papel importante en ese entonces en la producción, y por lo tanto Estados Unidos tenía una gran injerencia en cada uno de estos países y no permitiría el desarrollo de procesos revolucionarios. Esas eran las condiciones en las que se mantenía, digamos, El Salvador. Esta misma situación de industrialización también permite el desarrollo de un proletariado que no era tan numeroso como lo es ahora. Ahora tenemos un proletariado que es 3 veces más grande de lo que era en su entonces, pero sí tenía, o sí, lo que veíamos era que realmente tenían un papel fundamental dentro de la producción, porque se dice que más de 3/3 de la producción del PIB, de la producción nacional, representaban la producción de la industria y la minería, ¿no? Haciendo de que la mayor parte de toda esta producción nacional pues estuviera concentrada dentro de los trabajadores industriales como tal. Y luego se decía que a pesar de esta cuestión, ¿no? Que 3/3 representaban toda la producción nacional, toda la producción de la riqueza, más del 56% de los trabajadores pertenecían a la cuestión agrícola, ¿no? Eso, ¿qué es lo que refleja, no? Que a pesar de que era un proletariado bastante pequeño, la mayor parte de la actividad económica estaba concentrada entre los trabajadores, ¿no? Y no dentro de otras clases, ¿no? Como los campesinos, que sí eran, digamos, mayoría dentro de la sociedad, pero que no jugaban un papel tan fundamental o un papel tan pesado
dentro de la producción económica. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es fundamental para una lucha revolucionaria. O sea, ¿qué está diciendo aquí? ¿No? Que si se logra concentrar toda la fuerza revolucionaria dentro de los trabajadores, el país podría ser paralizado, ¿no? O sea, una huelga general por parte de los trabajadores pone en jaque, digamos, toda la economía y todo el movimiento de la sociedad como tal, ¿no? Esa era la importancia que tenía el proletariado y que tiene todavía el proletariado dentro de la producción económica, dentro de la producción de la riqueza dentro de los países capitalistas, ¿no? Y este mismo proletariado también va a emprender una lucha revolucionaria muy importante que, bueno, vamos a empezar a analizar, ¿no? El primer gran acontecimiento que ocurre, bueno, antes de esto hubieron procesos revolucionarios muy grandes como la huelga de 1968, que básicamente fue una de las primeras expresiones del resurgir de la lucha revolucionaria por parte de los trabajadores. Ya habíamos mencionado la huelga general de 1944. Es hasta 1968 que empiezan a haber otra vez nuevas expresiones de descontento y la unidad de la clase trabajadora. Eso se da en 1968. Luego también aquí hay una serie de vinculaciones, ¿no? O de afectación por parte de los acontecimientos que estaban ocurriendo en toda Centroamérica. Y bueno, obviamente lo que estaba ocurriendo en Nicaragua iba a afectar políticamente a El Salvador, ¿no? En 1979, como ya lo hemos analizado, se da la toma, o digamos, la toma del poder por parte del movimiento guerrillero en Nicaragua. Y bueno, esto también puso digamos, en precaución a los mismos Estados Unidos. Se tenía este régimen que se había impuesto por parte de los militares, Humberto, este coronel Humberto, bueno, se me ha olvidado ahorita el nombre, que se había impuesto a partir de las elecciones de 1977. Al final lo que propone los Estados Unidos, ¿no? Es una situación de cambio de régimen y algunas situaciones de reformas que se pueden hacer, ¿no? ¿Qué es lo que estaban previendo los estrategas del capital, ¿no? Junto con la burguesía, digamos, más reaccionaria de El Salvador, pues preveían un levantamiento similar al que había pasado en Nicaragua, ¿no? Donde al final la burguesía tuvo que caer, ¿no? Y tuvo que ceder el poder a la guerrilla como tal. Ese fue el análisis que permitió el golpe de Estado en 1979, que sería derrocado, ¿no? Y sería instaurada la Junta Revolucionaria, ¿no? Esta Junta Revolucionaria daría algunas concesiones a la clase trabajadora. Una de las principales concesiones que daría esta Junta Revolucionaria sería la cuestión de la reforma agraria, ¿no? Ya habíamos analizado de que la cuestión de la tierra jugaba un papel fundamental para toda esta serie de crisis que hemos tenido en los últimos 80 años en El Salvador, ¿no? Hasta la llegada de 1979, y obviamente que la clase dominante iba a ceder de alguna forma esta situación, ¿no? Ante el avance de la unificación de la clase trabajadora, ante la presión del movimiento de masas, del movimiento sindical. Sin embargo, hay una trampa durante todas estas reformas que se da, ¿no? Porque se dice de que varias hectáreas de tierra son expropiadas, pero estas hectáreas de tierra son pagadas a gran costo, ¿no? O sea, con dinero del Estado lo que se hace es comprar esas tierras, pero ninguna de las tierras, eran más de 500 hectáreas las que se dieron en esta reforma agraria, pero ninguna de ellas representaba, digamos, como lo fuerte de la producción del café, ¿no? Esas tierras que concentraban toda la riqueza, o sea, que básicamente eran las mejores tierras para producir, no fueron tocadas por la reforma. Y al final lo que se le dio a la clase trabajadora fue algo que compró el Estado con dinero de la clase trabajadora, y que fueron las peores tierras, y que básicamente después de esa situación tampoco encontraron la mejor forma de ponerlas a producir, porque hacía falta también créditos, hacían falta una serie de iniciativas, ¿no? Por lo tanto, esa reforma nada más fue una migaja que dejó caer la clase dominante para poder calmar de alguna forma las demandas de la clase trabajadora y los campesinos como tal.
En esta situación había esta junta que era más o menos una junta que se tambaleaba entre la presión de la misma burguesía recalcitrante y la presión del movimiento de los trabajadores, y que no lograba digamos, una estabilidad, ¿no? Porque se mantenía en esta cuestión tambaleante. Había una situación bastante, digamos, compleja en cuanto a la organización de los trabajadores. Se dice de que, bueno, se podría decir de que hubieron bastantes consejos que simulaban de alguna forma los soviets que se desarrollaron en Rusia, ¿no? Esta cuestión de los soviets es bien interesante, o es principal tenerla en cuenta, ¿no? Porque significa uno de los métodos de lucha de la clase trabajadora tradicional, ¿no? Que siempre surgen estos procesos, ¿no? Y bueno, estos consejos de la clase trabajadora suponen la administración de la producción por parte de los trabajadores o la administración de los diferentes recursos, ¿no? Lo que supone también una situación de doble poder, ¿no? O sea, prácticamente esta cuestión pone en jaque, digamos, la concentración de la riqueza y el manejo y la administración por parte de la burguesía de la riqueza y de los medios de producción, como la fábrica, la tierra, concentrada en sus manos, pone en jaque toda esta situación para concentrarla dentro de la clase trabajadora, ¿no? Y estos diferentes consejos, que son organizaciones de la clase trabajadora, pueden surgir dentro de la producción fabril, pero también pueden surgir dentro de las diferentes comunidades para poder, digamos, ofrecer resistencia al ataque del régimen, ¿no? A través de la lucha, toda esta represión que se estaba dando, pues también se pueden expresar a través de estos consejos la defensa del pueblo, la defensa de la lucha y el armamento mismo del pueblo, ¿no? Que esto también lo vamos a ir conociendo a partir de esta experiencia y que también lo hemos estado discutiendo en los anteriores debates, ¿no? ¿Qué pasó alrededor de toda esta situación o qué momentos importantes hubieron después de toda esta reforma? Pues principalmente una de las cosas que debemos destacar en este proceso fue la unificación de las masas, la unificación de la clase trabajadora. Y si nosotros analizamos la mayor parte de los procesos revolucionarios de la clase trabajadora, conllevan a la unificación de las organizaciones como tal, ¿no? Porque al final la clase obrera tiene en sí una situación que es muy diferente a las condiciones o digamos a las concepciones que tiene la clase burguesa si la comparamos en el pasado en sus procesos de revoluciones burguesas, ¿no? Que bueno, ellos prácticamente, la burguesía defendía intereses propios de sus clases, ¿no? Y utilizaba a las masas de trabajadores para conseguir sus propios, digamos, sus propias reivindicaciones. En el caso de la clase trabajadora, pues tiende a unificar a todas las clases oprimidas alrededor de sí y, bueno, tiende a unificar también sus propias organizaciones para desarrollar la lucha. Y en 1980, ¿no? Después de la instauración de la Junta Revolucionaria, se da la unificación de las masas, ¿no? Se crea la Coordinadora Revolucionaria de Masas, la que desarrolla una maravillosa movilización el 22 de enero. Bueno, se da esta unificación en esa misma movilización, una de las movilizaciones más grandes de la clase trabajadora que se ha conocido hasta nuestro tiempo, con más de 250.000 trabajadores participando en eso, ¿no? Y luego también impulsa otra serie de luchas, ¿no? Importantes que van a poner en jaque en determinado momento también a la Junta y van a poner en jaque también al poder de la misma burguesía que estaba detrás de la Junta, presionando por que se acabara con el movimiento, que se descabezara el movimiento y que la Junta tampoco no pudiera dar ninguna concesión más a la clase trabajadora, ¿no? Luego, después de esta situación en 1980, que es un año, digamos, importante, van a pasar otros grandes acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, el 2 y el 3 de enero, los civiles que se conformaron, bueno, esto se me olvidó mencionarlo, la Junta Revolucionaria se conforma con una parte de militares y una parte de civiles, ¿no? Y dentro de esa misma junta, que va a ser como el gobierno, digamos, transicional a partir de esta crisis que se genera,
estaba la representación de la burguesía progresista, digámoslo así, ¿no? Porque de progresista no tenía nada. Estaba también la burguesía recalcitrante, ¿no? La burguesía más reaccionaria. Y también, bueno, en estas dos posturas estaba todo el debate, ¿no? Y toda la crisis. De ahí habían otros elementos de la sociedad civil que representaban al pueblo. Hay una crisis en el 2 y el 3 de enero, ¿no? Lo que permite que pueda llegar una representación de civiles, comandado más que todo por el Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Que propone una serie de situaciones, como por ejemplo la eliminación de la Asamblea Legislativa o el Parlamento, también la suspensión de la Corte Suprema de Justicia y la convocatoria a elecciones, ¿no? Esa es la preparación que se va a tener en todo este año, ¿no? Para poder darle otro revestimiento a la democracia burguesa y tratar de apaciguar la lucha y las demandas de la clase trabajadora. Por otro lado, el movimiento seguía con su lucha, ¿no? Desarrollando movilizaciones, desarrollando diferentes huelgas parciales, ¿no? Demostrando su poder. Y había otro sector también de la clase trabajadora que, bueno, ya antes de la conformación de la Junta, ¿no? Y del golpe de Estado, habían emprendido la iniciativa de crear focos guerrilleros, ¿no? Hay que decir también de que, bueno, esta situación del golpe de Estado no fue como ya lo dijimos, no fue una victoria del movimiento guerrillero, sino que más bien fue el golpe de Estado. Y acabar con esta dictadura militar básicamente fue una concesión o una estrategia que utilizó los Estados Unidos para evitar procesos revolucionarios, ¿no? Para que esto no se pudiera o no se desencadenara de forma revolucionaria como tal, ¿no? Pero sí había toda esta formación previa a los años de 1980 del movimiento guerrillero, ¿no? Y aquí vamos a ver una serie de contradicciones que a mí me interesa mucho de que se pueda tener claro, porque vamos a tener la unificación del movimiento de masas, ¿no? Estas organizaciones que se unificaron el 22 de enero, pues prácticamente eran organizaciones de sindicatos, eran organizaciones de campesinos, eran organizaciones de comunidades, eran organizaciones estudiantiles, que, bueno, tenían a los mejores cuadros, ¿no? Era gente que estaba dispuesta a dar todo por el proceso revolucionario. Y este mismo movimiento tenía un programa que era altamente revolucionario, ¿no? Y que también quisiera que se pudiera hacer una comparación, porque luego hay un cambio del programa. El primer programa que tienen, ¿no? Que esto es muy importante para los revolucionarios, el primer programa que plantea este movimiento dice que, bueno, aunque habían algunas confusiones, decía de que se iba a luchar por un Estado popular, y que este Estado popular tenía que tener un gobierno revolucionario democrático basado en la nacionalización de los medios de producción, o sea, basado en la nacionalización de la tierra, la banca y la industria, ¿no? Eso significaba, pues, hacer una economía nacionalizada. Y bueno, luego también la nacionalización del crédito y el comercio exterior, la creación de un nuevo ejército, la investigación de los desaparecidos, ¿no? En esencia, este programa era revolucionario, porque contenía pues la situación de acabar con la concentración de los medios de producción, de acabar en sí con el poder de la burguesía que había mantenido toda esta riqueza concentrada, todos los medios de producción, y mantenía también la explotación de miles o de millones de trabajadores como tal, ¿no? En todo este periodo de 1980, se da una serie de luchas, digamos, a veces generalizadas y a veces también descentralizadas por parte de estas organizaciones. En abril también ocurre, bueno, en marzo, que es otra cosa que surge como un detonante del descontento de la clase trabajadora, el 24 de marzo es asesinado Monseñor Romero, por parte del ejército salvadoreño. Monseñor Romero fue una figura bastante, digamos, representativa en esta lucha, porque era digamos, un arzobispo que se comprometió con la lucha de los trabajadores y campesinos, que defendía, digamos, los intereses de la clase trabajadora, que no compartió tampoco la lucha guerrillera, pero que sí era claro en cuanto a la cuestión de la necesidad de hacer la lucha, digamos, para liberarse, ¿no? De toda esta explotación, de toda
concentración de capital que tenía la burguesía, y lanzó una serie de críticas en todas sus homilías, que son también digamos, una cuestión que tendríamos que estudiar, ¿no? Toda esta situación de las homilías de Monseñor Romero, y que eso le sirvió para ganarse el asesinato por parte de la clase dominante. Esto causó una conmoción no solamente para los campesinos, para los trabajadores, sino que también para la pequeña burguesía, que incluso en este periodo se suma a la lucha de la clase trabajadora, ¿no? Eso es algo que también define el carácter del periodo que atraviesa, digamos, la lucha revolucionaria, ¿no? Cuando ya es una mayoría absoluta del pueblo que se suma a la lucha, se puede decir de que estamos en un periodo concretamente revolucionario, ¿no? Y bueno, luego después de esa situación también se crea un frente democrático, que es el FDR, que va a ser la unificación también de ciertas organizaciones de la clase trabajadora, pero que va a tener un carácter más reformista, ¿no? E incluso hay una cuestión central aquí que hay que comprender, porque significó esta unificación, que fue después del asesinato de Monseñor Romero el 24 de marzo, significó una concesión a la burguesía, ¿no? En cuanto a la situación del programa. Ya hemos leído el programa anterior, ¿no? Que llevaba reivindicaciones bien claras acerca de la situación acerca de la situación. Gerson, ¿puedes apagar tu micrófono? Bueno. Este programa llevaba digamos, una cuestión bien clara acerca de la expropiación de los medios de producción, lo que hubiese significado de alguna forma controlar toda esta riqueza para poder tener recursos para poder elevar los niveles de vida de la clase trabajadora. Luego, con la conformación de este movimiento de FDR, que participaría dentro de las elecciones como una representación del pueblo, pero que al final significó unificar a la supuesta burguesía progresista con el movimiento de los trabajadores, y que al final esto conlleva un error, por eso es que lo criticamos, ¿no? Conlleva un error porque cuando se hace este tipo de unificación con elementos del empresariado, elementos de la banca, ¿no? Que se dicen democráticos, que se quieren alejar de la burguesía más reaccionaria, realmente llevan otras intenciones, ¿no? Lo que hacen es, al final, montándose sobre los procesos de la clase trabajadora, aplastando a la misma clase trabajadora, eliminando su programa de reivindicaciones y sustituyéndolo por su propio programa. Y ese programa que se instauró, ¿no? O que se empezó a defender después de esta unificación, sustituía lo que ya habíamos planteado por la cuestión de la paz, ¿no? Que es una cuestión bastante abstracta, ¿no? La soberanía nacional e independencia, una política exterior de no alienación, creación de un ejército basado en las fuerzas del FMLN y de oficiales honrados y soldados del actual ejército, representación democrática de todos los sectores populares, democráticos y revolucionarios, que contribuyan al derrocamiento de la dictadura militar, y apoyo a todos los hombres de negocios privados que colaboran y promueven el desarrollo económico del país y el programa del gobierno revolucionario. O sea, como que si realmente la cuestión de la clase, de ser empresario, de ser banquero, fuera una cuestión moral, ¿no? Cuando sabemos de que esta situación tiene que ver, bueno, tenemos una concepción de clase, ¿no? Un banquero, por muy bueno que sea, un empresario, por muy bueno que sea, no va a dejar de explotar a la clase trabajadora, no va a dejar de explotar a los campesinos, ¿no? Por lo tanto, los intereses de la clase trabajadora no se pueden mezclar con los elementos de la burguesía, ¿no? Aunque estos se digan que sean progresistas, ¿no? Esto fue uno de los principales errores que se cometió, ¿no? Se abandonó ese programa, y no solamente eso, sino que también durante todo este periodo de 1980, se tuvieron diferentes impulsos por parte de la clase trabajadora, utilizando la huelga general como un método de lucha. Hubo una huelga muy significativa del 24 al 25 de junio, ¿no? Que puso en jaque a toda la junta, donde participó la mayoría de la población, ¿no? Se dice de que la mayoría de representantes de la clase trabajadora habían participado, desde los enfermeros,
los trabajadores de los juzgados, los trabajadores de los ferrocarriles, básicamente todas las clases populares participaron dentro de esta huelga que se desarrolló el 24-25 de junio. Pero aquí vamos a ver otro de los errores que se cometió, porque la mayoría de dirigentes que estaban al frente de la lucha, ¿no?, ya habían tomado un rumbo, ¿no? Este rumbo no iba por la vía de utilizar al movimiento de la clase trabajadora como el principal propulsor de la lucha revolucionaria, como el principal ente de, sí, con eso voy a terminar, como el principal ente de cambio, la gente de cambio, la gente revolucionaria, sino que más bien lo que se había hecho era básicamente sustituir o dejar de lado la lucha de la clase trabajadora y utilizar la forma de la creación de grupos de guerrillas que conformaran un ejército de elementos de la clase trabajadora, de estudiantes honrados, ¿no?, o abnegados que pudieran luchar fuera de las fábricas, fuera de las ciudades, en el campo, y utilizando también al campesinado como un elemento central de la lucha revolucionaria. Este básicamente es un error que se cometió, ¿no?, y que se tiene, que hay una serie de, digamos, de reproducción de estos errores, ¿no?, y que tienen que ver mucho con la influencia que tuvo la Revolución Cubana en toda América Latina, ¿no? Nosotros como marxistas no estamos a favor del método de guerrilla, de guerra de guerrilla. Creemos de que ese método es básicamente incorrecto, porque al final lo que se hace es dejar a la clase trabajadora no como el centro de la lucha revolucionaria, sino como un auxiliar de la lucha guerrillera. Cuando lo que nosotros creemos es de que la clase trabajadora, a través de la huelga, a través de la organización, a través de la creación de consejos, tomando el control de la producción, de los recursos de un país, y a través de la huelga, ¿no?, de la insurrección, puede desencadenar el proceso revolucionario y llevar a la toma del poder, ¿no? Básicamente la cuestión del poder reside en esta situación, por tanto el método más eficaz para poder desarrollar la revolución socialista va a ser el método de la huelga, y de la huelga general, ¿no?, como tal. Sin embargo, esta situación, a pesar de que se expresó no solamente el 24, el 25 de junio, sino que también se expresó en agosto digamos, con una menor participación, no conducía a la cuestión de la toma del poder, ¿no?, porque al final lo que estaban haciendo los dirigentes de la guerrilla era básicamente utilizar este movimiento de masas para generar o desestabilizar la Junta, y no como una situación de la toma del poder, porque ya se había preparado la cuestión de la guerra popular, ¿no?, que es la estrategia que se utiliza por parte de la guerra de guerrillas, ¿no? Y eso llevaría ya en 1981, que antes de esto también se conforma y se da la unificación de los grupos guerrilleros para conformar al FMLN, y bueno, en 1981 se lanza la primera ofensiva general, que también por toda esta serie de errores que se cometieron no tuvo el impacto que debió tener en cuanto a la derrota que se le podía infringir al régimen, y se empieza toda una lucha totalmente sangrienta, donde los Estados Unidos inyectaron al país, al ejército nacional, $500,000 diarios, ¿no? Esa es la cifra que se tiene a la actualidad, ¿no? O sea, fue una gran cantidad de dinero que se dio para el ejército, que, bueno, eso significaban helicópteros, que significaban municiones, que significaba también pagar otra serie de situaciones. No hubo una intervención militar, porque las condiciones para una intervención militar tampoco estaban dadas para que los Estados Unidos pudiera decir, bueno, vamos a intervenir con nuestro ejército, porque, bueno, había un cambio de gobierno en Estados Unidos, había una lucha también de clases dentro de los Estados Unidos, y obviamente si se daba una intervención en Centroamérica, que era un hervidero, no solamente era El Salvador, sino que también habían otros países que estaban en una situación revolucionaria o prerevolucionaria, pues Estados Unidos iba a tener una lucha muy fuerte en su mismo país por parte de la misma juventud que estaba luchando en contra de la guerra, con esta cuestión del pacifismo y todo ese tipo de situaciones que también
se pudo desencadenar en un proceso de lucha de clases en los mismos Estados Unidos. Al final se da toda esta guerra que termina con más de 75.000 muertos, ¿no? Se consiguen los acuerdos de paz, hay ciertas libertades que se han tenido, ¿no? Hay más, bueno, ya no hay una represión abierta, no hay una dominación por parte de militares, sino que hay participación democrática, entre comillas, en El Salvador. Pero las cuestiones fundamentales de la clase trabajadora no fueron resueltas a través de los acuerdos de paz, y el costo para tener estos acuerdos de paz también fue un costo bastante grande. A nuestro parecer, hubieron errores que nosotros no es que neguemos el papel fundamental que jugaron los trabajadores, los campesinos, reconocemos el papel heroico de cada uno de los obreros que murieron en la fábrica, los obreros que murieron también en la guerra, que murieron organizados dentro de la guerrilla, de los estudiantes, de la juventud, de todos los mejores cuadros. Reconocemos todo su trabajo abnegado, pero señalamos de que, bueno, el método de la guerrilla pues solamente trajo mucha sangre, ¿no? Al contrario de lo que se pudo haber hecho desde 1980 si se hubiera tenido un método correcto para enfocar la lucha por el socialismo. Y además podemos analizar otras cuestiones, ¿no? Si en dado caso esta revolución se hubiera triunfado en el país, hubiese significado no el control de la clase trabajadora sobre los medios de producción, sino que el sometimiento de un gobierno que se hubiera instaurado a partir de una organización militar, que básicamente las guerrillas son eso, unas organizaciones militares, que tienden a tener una cuestión que no se basa en la democracia de los trabajadores, sino que se basa en una democracia prácticamente burocratizada, ¿no? El dominio de los comandantes, de los generales, son los que al final deciden la situación del país y las cuestiones centrales de la democracia. Al contrario de lo que se puede hacer a partir del método de la clase trabajadora, a través de la huelga general, de la insurrección por parte de los trabajadores mismos, y la instauración de un gobierno revolucionario y socialista como lo ocurrió en Rusia de 1917. Yo creo que para entender la situación de Centroamérica, para entender las luchas que se han dado, no solamente en Centroamérica, sino que en toda Latinoamérica, tendríamos que estudiar concienzudamente el proceso revolucionario de Rusia, ¿no? Que ha sido el único país que ha podido instaurar un Estado de los trabajadores a través de la democracia de los mismos trabajadores y la gestión democrática de la economía, de los recursos de un país a través de este mismo Estado, ¿no? Habrán más cosas que se pueden discutir de la Revolución Rusa, su posterior degeneración y todo eso, pero bueno, esto es una realidad lo que pasó, ¿no? Luego de la Revolución Rusa, los primeros años que se desarrolló la revolución, pues significó la mayor participación de la clase trabajadora en las decisiones más fundamentales digamos, de su vida y de la sociedad. Y eso es lo que realmente busca el socialismo, es esa situación, ¿no? O sea, la participación de los trabajadores y los oprimidos en las decisiones más importantes de la sociedad. Bueno, me quedaría allí con la introducción y bueno, vamos al espacio de preguntas.